Una mujer despierta con extrañas manchas en la espalda. Los médicos, al revisarla, llamaron a la policía. Laura era una mujer de mediana edad, soltera y sin hijos. Su principal compañía era Max, un perro de raza pequeña que había adoptado años atrás y que le brindaba gran compañía. Laura vivía en una casa modesta pero acogedora, con un pequeño jardín que ella misma mantenía con esmero. En su tiempo libre, le encantaba pasar horas cuidando sus plantas, disfrutando de la tranquilidad que le ofrecía su pequeño rincón verde. Laura trabajaba como profesora en una escuela primaria local. Era conocida por su dedicación y su pasión por la enseñanza. Sus alumnos la apreciaban por su paciencia y su capacidad para hacer que el aprendizaje fuera divertido y accesible. Además, Laura mantenía buenas relaciones con sus colegas, participando activamente en eventos escolares y contribuyendo a la comunidad educativa con entusiasmo. Aunque Laura no tenía una vida social agitada, disfrutaba de la compañía de amigos cercanos y familiares. Sus fines de semana solían incluir visitas a sus amigos, comidas familiares y paseos con Max. Laura también participaba en actividades comunitarias, como ferias locales y eventos de caridad, donde su presencia era siempre bienvenida y apreciada. Uno de sus mayores placeres era su jardín, al que dedicaba tiempo a diario. Laura cultivaba una variedad de plantas y flores, y a menudo se encontraba en su jardín disfrutando de la paz que le ofrecía. Además, le gustaba leer y participar en clubes de lectura locales, donde compartía su amor por los libros con otros entusiastas. Laura comenzó a sentir una ligera picazón en su espalda, particularmente en la zona inferior. Al principio, ella pensó que podría ser una reacción alérgica a un nuevo detergente o a un producto para la piel que había empezado a usar. Laura optó por tratar las erupciones con remedios caseros y cremas antiirritantes que tenía en casa. Su intención era aliviar la picazón y reducir la irritación sin buscar ayuda médica profesional. Esto reflejaba su creencia de que el problema no era serio y que podía manejarlo por sí misma. Unas semanas después, notó la aparición de pequeñas erupciones en la misma área que picaba. Estas erupciones eran rojas y elevadas, y al principio no parecían más que una serie de pequeñas irritaciones. Laura intentó tratarlas con cremas antiirritantes que tenía en casa, sin mucho éxito. Aunque comenzó a experimentar malestar general, fiebre leve y dolor en la zona afectada, Laura atribuyó estos síntomas a una posible gripe o a fatiga común. No hizo la conexión inmediata entre estos síntomas y la evolución del sarpullido, pensando que podría ser un problema pasajero. Con el tiempo, las pequeñas erupciones comenzaron a expandirse y a volverse más dolorosas. La piel alrededor de las erupciones empezó a enrojecerse y las manchas se hicieron más prominentes y dolorosas al tacto. Laura experimentaba un dolor sordo en la zona afectada, que a menudo la incomodaba, especialmente cuando se movía o al vestirse. A medida que las manchas en su espalda empeoraban, Laura empezó a experimentar síntomas sistémicos. Desarrolló fiebre leve, escalofríos y un malestar general. Estos síntomas generales, junto con el empeoramiento del sarpullido, la llevaron a comenzar a preocuparse. Las erupciones inicialmente pequeñas se extendieron gradualmente a lo largo de su espalda. Las manchas se agrandaron y se volvieron más visibles, desarrollando una apariencia caracterizada por ampollas que estaban llenas de un líquido claro. Estas ampollas, a medida que evolucionaban, se convirtieron en costras. Laura también comenzó a notar que sus ganglios linfáticos en el área del cuello y las axilas estaban hinchados y doloridos. Este síntoma adicional contribuyó a su creciente preocupación, ya que la hinchazón de los ganglios linfáticos es a menudo un signo de que el cuerpo está combatiendo una infección. Laura no tenía experiencia previa con enfermedades virales raras ni con erupciones cutáneas graves. Su conocimiento limitado sobre el sarpullido y sus posibles implicaciones la llevó a subestimar la seriedad de la situación. La confianza en remedios caseros y la percepción de que la situación era manejable de manera sencilla contribuyeron a su decisión de no buscar atención médica inmediata.
Laura pensaba que una visita al médico no era necesaria en esta etapa inicial. Laura, como muchas personas, pudo haber estado en un estado de negación sobre la gravedad de sus síntomas, la esperanza de que el problema se resolvería por sí solo y el deseo de evitar preocupaciones innecesarias también jugaron un papel en su decisión de no actuar de inmediato. Con el tiempo, a medida que las erupciones se volvieron más prominentes y el malestar general se intensificó, Laura comenzó a sentir que la situación estaba fuera de su control. El dolor creciente, la fiebre persistente y el empeoramiento del sarpullido la llevaron a darse cuenta de que el problema era más serio de lo que había supuesto inicialmente. Esta evolución en su percepción fue el impulso final para buscar ayuda médica profesional. Además del dolor en el área del sarpullido, Laura empezó a sentir dolor en otras partes del cuerpo y notó una creciente debilidad. Estos síntomas adicionales hicieron que se sintiera más inquieta y ansiosa. La hinchazón en sus ganglios linfáticos, especialmente en el cuello y las axilas, fue un signo alarmante. Laura había oído hablar de que la hinchazón de los ganglios puede ser indicativa de una infección significativa, lo que aumentó su preocupación. A medida que sus síntomas empeoraban, amigos cercanos y familiares empezaron a expresar su preocupación. Los comentarios de sus seres queridos, que notaron la gravedad de la situación y le aconsejaron buscar ayuda profesional, influyeron en la decisión de Laura. Algunos familiares insistieron en que buscara atención médica, especialmente cuando notaron el deterioro de su estado. La preocupación y el consejo de las personas cercanas le dieron un empujón adicional para actuar. Laura comenzó a reflexionar sobre la situación y se dio cuenta de que los síntomas que estaba experimentando no se estaban resolviendo por sí solos. La persistencia y la intensificación de sus síntomas la llevaron a entender que el problema era más serio de lo que había supuesto al principio. La acumulación de síntomas graves y la falta de mejora con los tratamientos caseros llevaron a Laura a sentir una creciente urgencia por buscar atención médica. La preocupación por la posible propagación de la enfermedad y el impacto en su salud general la impulsaron a actuar. Finalmente, Laura decidió ir al hospital después de una serie de noches incómodas y dolorosas. La decisión fue un resultado directo de la combinación de síntomas graves, el consejo de su círculo cercano y su propio reconocimiento de que necesitaba ayuda profesional para abordar su problema de salud. Al ingresar al hospital, Laura fue recibida por un médico que realizó un examen físico detallado de las erupciones en su espalda. Las manchas en su piel, las ampollas y las costras fueron examinadas cuidadosamente para determinar su naturaleza. El médico también recopiló información sobre el historial médico de Laura, incluyendo la evolución de los síntomas, cualquier viaje reciente o exposición a personas enfermas, y cualquier otro dato relevante. El sarpullido de Laura presentaba características que coincidían con los síntomas típicos de la viruela del mono. Esto incluía las erupciones que evolucionaban de pápulas a vesículas y finalmente a costras, una secuencia característica de la enfermedad. Laura también tenía fiebre, malestar general y dolor en los ganglios linfáticos, que son síntomas asociados con la viruela del mono. Estos síntomas acompañaban el sarpullido, ayudando al médico a llegar a un diagnóstico preliminar. Aunque el examen físico y los síntomas eran indicativos, el médico solicitó pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico. Estas pruebas incluyeron análisis de sangre y posiblemente muestras de las lesiones para identificar la presencia del virus de la viruela del mono. Los resultados de las pruebas confirmaron la presencia del virus de la viruela del mono en el organismo de Laura, validando el diagnóstico inicial realizado por el médico. Laura también tenía fiebre, malestar general y dolor en los ganglios linfáticos, que son síntomas asociados con la viruela del mono. Estos síntomas acompañaban el sarpullido, ayudando al médico a llegar a un diagnóstico preliminar.
Aunque el examen físico y los síntomas eran indicativos, el médico solicitó pruebas adicionales para confirmar el diagnóstico. Estas pruebas incluyeron análisis de sangre y posiblemente muestras de las lesiones para identificar la presencia del virus de la viruela del mono. Los resultados de las pruebas confirmaron la presencia del virus de la viruela del mono en el organismo de Laura, validando el diagnóstico inicial realizado por el médico. Una vez que se confirmó que Laura tenía viruela del mono, el médico comenzó a tomar medidas para manejar la enfermedad y prevenir su propagación. La viruela del mono, aunque menos contagiosa que otras enfermedades virales, es una enfermedad contagiosa que requiere un manejo cuidadoso. En muchos lugares, las enfermedades contagiosas y de notificación obligatoria, como la viruela del mono, requieren que las autoridades sanitarias y, en algunos casos, las autoridades de la ley sean notificadas. Esto es parte de los protocolos de salud pública para controlar la propagación de enfermedades. Parte del protocolo incluía investigar los contactos recientes de Laura para identificar a posibles personas expuestas y prevenir un brote. Los médicos y autoridades sanitarias suelen colaborar en este proceso. Si se descubrió que Laura había estado en contacto con personas que podrían haber estado en riesgo o que no estaba cumpliendo con las medidas de cuarentena adecuadas, la policía podría haber sido llamada para asegurar el cumplimiento de las normativas de cuarentena. En algunos casos, las autoridades locales pueden ser llamadas para asistir en la gestión de situaciones que impliquen riesgos para la salud pública, especialmente si hay resistencia a seguir las directrices de cuarentena o si hay preocupaciones sobre la posible propagación de la enfermedad. La policía fue llamada para asegurar que las medidas de aislamiento y cuarentena fueran respetadas y para asistir en la logística de control de la enfermedad. Esto podría haber incluido la supervisión de que Laura no tuviera contacto con otras personas fuera del entorno hospitalario y asegurar que se cumplieran los protocolos de seguridad. La intervención policial también podría haber sido necesaria para coordinar con las autoridades de salud pública y garantizar que las medidas de protección y manejo se aplicaran de manera efectiva. La participación de la policía en situaciones de brotes de enfermedades contagiosas no es común para el tratamiento médico en sí, sino más bien para el cumplimiento de medidas de control y prevención de brotes. La policía actúa en conjunto con las autoridades de salud pública para manejar y mitigar riesgos para la comunidad. La intervención puede ser necesaria para gestionar situaciones de emergencia que involucran el cumplimiento de medidas de salud pública y para proteger tanto a los pacientes como a la comunidad en general. En el caso de Laura, el llamado a la policía reflejó la seriedad con la que se manejó la situación de salud pública, asegurando que se cumplieran las medidas necesarias para controlar la propagación de la viruela del mono y proteger a la comunidad. Laura recibió tratamiento para aliviar los síntomas de la viruela del mono. Aunque no existía un tratamiento específico para erradicar el virus de manera rápida, el manejo adecuado de los síntomas ayudó a que Laura se sintiera más cómoda. El sarpullido de Laura pasó por las etapas normales de la enfermedad. Las ampollas se secaron y se convirtieron en costras, que eventualmente se cayeron. Este proceso fue monitoreado de cerca para asegurarse de que no hubiera complicaciones. Tras un periodo de observación, los médicos realizaron pruebas adicionales para determinar si Laura seguía siendo contagiosa. Los resultados indicaron que no había evidencia de contagiosidad activa, lo que permitió que los médicos consideraran la posibilidad de que Laura pudiera salir de cuarentena. Después de cumplir con el periodo necesario de cuarentena y de recibir la confirmación de que ya no era contagiosa, Laura recibió el alta médica. Se le dio el visto bueno para regresar a su hogar y reanudar sus actividades normales, con la recomendación de seguir ciertas precauciones para evitar posibles complicaciones y contagios futuros. La experiencia dejó a Laura emocionalmente afectada. La enfermedad y el aislamiento afectaron su bienestar mental,
y el estigma asociado a su enfermedad influyó en su reintegración social. Sin embargo, también aprendió valiosas lecciones sobre la importancia de la empatía y la solidaridad. Laura se convirtió en una defensora de la educación sobre enfermedades contagiosas. Usó su experiencia para educar a su comunidad sobre la viruela del mono, la importancia de no estigmatizar a las personas con enfermedades contagiosas y la necesidad de buscar atención médica oportuna. Laura colaboró con las autoridades locales en campañas de sensibilización y trabajó para ayudar a mejorar la comprensión de las enfermedades infecciosas y las medidas de prevención. Laura se recuperó completamente de la viruela del mono, pero su experiencia tuvo un impacto profundo en su vida personal y profesional. Aprendió sobre la importancia de la atención temprana en la salud y la necesidad de una respuesta comprensiva y educativa frente a las enfermedades contagiosas. Su historia se convirtió en un testimonio de la resiliencia y la capacidad para superar desafíos significativos, y subrayó la importancia de la empatía en el trato con personas que enfrentan situaciones de salud delicadas.